comisión y si usted prevé que hoy mismo podrían ya subirla al pleno a primera lectura. Sí, muchas gracias. Bueno, como ustedes han presenciado, en el Senado de la República hemos trabajado muy intensamente en en las reformas constitucionales en el tema de telecomunicaciones, primero con la consulta a los expertos, después en consultas dentro de cada grupo parlamentario, y ya ha habido acercamientos entre el PRI y el PRD y el PAN, pues para ver si hay condiciones de generar una mayoría para aprobar una reforma constitucional tal y como lo establece nuestra Constitución para ser modificada de 2/3 partes. Hemos avanzado mucho, yo les diría que hay acuerdos importantes, va a haber modificaciones que sin ninguna duda mejorarán la minuta que nos llegaron de los diputados, y bueno, hay todas las condiciones para que las comisiones dictaminadoras empiecen a sesionar probablemente en un par de horas, una vez que cumplamos con la sesión solemne que tenemos en unos momentos para recibir al presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua y a distinguidos legisladores centroamericanos. Después, las comisiones dictaminadoras están en condiciones de empezar a sesionar y yo tengo la confianza de que estemos en condición de votarla en el pleno mañana. ¿Podría ser el tema de amparo y la suspensión lo que atore la dictaminación? No, yo creo que ya todos los temas están muy platicados, las posiciones muy claras y ya hay condiciones de generar una mayoría. Yo ahorita te diría que yo no veo nada que pueda atorar el que podamos modificar la minuta que nos llegó de los diputados, generar la mayoría que se necesita para aprobar una reforma constitucional, y yo creo que es cosa de tener paciencia y darle tiempo al tiempo, y yo estoy seguro de que podremos estar votando esto mañana en el Pleno. Senador, ¿cuál es la ruta que hay al interior de su bancada para sacar adelante los cambios que están proponiendo? ¿Cuáles son los cambios fundamentales? Si ya hay un acuerdo al interior de su propio grupo, porque bueno, al exterior pues había esa visión de cierta diferencia, cierta visión al interior de los panistas. Si nos puede aclarar en qué carril se sube su bancada ya para sacar adelante esta minuta, los temas fundamentales. Yo diría que hay avances fundamentales que han generado la mayoría. Hay que reconocer que esto es un esfuerzo que han hecho el PAN, el PRI, el PRD. Y yo te diría que los avances importantes que tendrán, sin entrar a detalles, yo creo que eso se discutirá con mucho detalle en las comisiones dictaminadoras, pero te diría que hay modificaciones importantes con respecto al diseño institucional de los órganos reguladores, tanto en competencia económica como en telecomunicaciones. Hay avances muy importantes en la defensa de las libertades económicas, de dar certeza jurídica a todos aquellos que participan en la actividad económica en México. Por supuesto que la reforma, las modificaciones a discutir preservan el espíritu original del proyecto, que es combatir de manera muy efectiva los monopolios. Ese espíritu no se toca, y lo que sí es que sí hay, como venía la minuta, pues sí tenía implicaciones sobre no necesariamente actividades económicas y no necesariamente sobre monopolistas. Entonces ese aspecto se cuidó de manera que se garantice certeza jurídica. Por supuesto, como ya lo mencionamos, los tres partidos políticos coincidimos pues en el tema de dar un acceso libre a Internet, de las concesiones sociales, darle certeza jurídica, reglamentarlas y regularlas mejor. Yo te diría que es en los términos en los que está transitando el acuerdo, y bueno, los detalles y por supuesto las definiciones pues se verán en las comisiones dictaminadoras. Horacio Jiménez, del Universal. Buenos días, senador. Preguntarle, ayer ya nos comentó algo de las leyes secundarias, pero yo le pregunto si ya tienen información o va a haber reforma o leyes secundarias a la reforma educativa en este periodo, antes de que termine este periodo, o de plano lo ve lejano. Habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar si las leyes secundarias son enviadas en este periodo o no. Y mira, yo de cualquier manera te diría que pues nosotros estamos trabajando aquí en el Senado, en la Comisión de Educación, pues empezando a analizar cuál debe ser el contenido de las leyes secundarias, y estamos trabajando. Probablemente no lleguen las leyes secundarias si es que el Ejecutivo decide enviarlas este periodo de sesiones, probablemente no, ya falta poco tiempo, pero bueno, si llegan nosotros estaremos muy atentos para poderlas discutir. Y si no es así, nosotros ya estamos trabajando en una ruta para poder tener una buena ley secundaria en materia educativa para el periodo de septiembre a diciembre. Si llegaran el lunes, ¿ve prácticamente imposible que se dictaminen para el 30 de abril?
No, yo creo que habría que ver el contenido de las leyes. Habrá, por supuesto, como lo hemos dicho, analizarlas, revisarlas, estudiarlas, consultar con expertos y bueno, y ver si hay condiciones para poderlas dictaminar. Pero no nos adelantemos, primero que lleguen y ya después vemos los tiempos. Gracias. Por último, Rosario González, de Formato 21. Oiga, senador, ¿usted ve la posibilidad de que esta minuta de telecomunicaciones se vote sin el PAN? Ayer el líder priista, el senador Cordero Gamboa dijo que, ¿verdad? Que había esa posibilidad que fueran PRI y perredistas solos. Miren, yo creo que en una reforma constitucional de este tipo no le alcanza a dos partidos políticos para sacarlo. Necesitas generar una mayoría que implica pues que las tres principales fuerzas políticas participen. De manera que yo no veo escenarios en que dos partidos modifiquen la Constitución. ¿Se romperían los acuerdos con los que han venido trabajando los tres partidos aquí en el Senado, de darse este escenario? Oiga, pero si estamos transitando muy bien en los acuerdos, estamos en un escenario de que la mayoría se pudo construir. Ya los escenarios complicados yo creo que quedaron atrás hace varios días. Jaime Contreras, señor. Oye, senador, buen día. Una pregunta es, sobre el asunto de Veracruz, aunque independientemente tengo entendido que va también a dar su opinión el propio senador Yunes, pero sí me interesa la tuya. ¿Quedan contentos la bancada por lo que hace al asunto de Veracruz, de que se están destituyendo a algunos de los funcionarios de CESOL con respecto a las elecciones que tendrán lugar el próximo julio? ¿Es suficiente eso? Y otra que pudiera también parecer otro tema, pero es también importante desde nuestro punto de vista, el asunto de lo que está ocurriendo en el Congreso de Guerrero. ¿Ustedes no piensan que puede incendiarse el problema de la reforma educativa, que pudiera echar a perderla el hecho que haya una suerte de reforma educativa a modo para los maestros de Guerrero? ¿No pudiera esto incendiar el resto de la reforma educativa en el resto del país, senador? Responderé la segunda, y no porque no quiera responder el tema de Veracruz, pero vamos a salir juntos los senadores del PAN en unos minutos con el senador Yunes y ahí aclaramos y damos nuestro punto de vista. Entonces me refería a lo de Guerrero. Yo debo decir que esto es un tema políticamente muy delicado, pero donde no debe haber marcha atrás. Ya el Congreso se manifestó, se modificó la Constitución y no debe haber marcha atrás en la reforma educativa que se aprobó. Yo creo que eso hay que entenderlo y bueno, hay que hacer política, hay que entender puntos de vista divergentes, pero lo que ya es un hecho es lo que aquí se aprobó y ahí no debe haber marcha atrás y por supuesto tratarlo con mucho cuidado. Me gustaría referirme a un último tema, si no tienen inconveniente, y bueno, y únicamente para sustentar el dicho que hemos tenido en este Senado de la República, que ha sido manifestado por las tres fuerzas políticas con respecto a la facultad que tiene el Senado de la República para modificar la Constitución. Y mencionar que aquí hay dos puntos. Uno, mencionarles que el martes 12 de octubre del año 2010, el entonces senador del Partido de Acción Nacional, el senador Fernando Elizondo Barragán, presentó modificaciones constitucionales en el tema de la deuda estatal y municipal. Un senador del PAN presentó modificaciones constitucionales. La mesa directiva del Senado de aquel entonces tiene un par de alternativas en ese momento, cualquier mesa directiva. Uno, si considera esa mesa directiva que es materia del Senado, se turna las comisiones dictaminadoras del Senado. Si esa mesa directiva considera que son facultades de la Cámara de Diputados, la mesa directiva turna a la Cámara de Diputados estas modificaciones que se están presentando. ¿Qué pasó cuando se presenta esta iniciativa del senador Fernando Elizondo? La mesa directiva del Senado la turna a las comisiones de puntos constitucionales del Senado de la República y a la correspondiente de estudios legislativos. La mesa directiva del Senado, aceptando que el Senado tiene facultades para modificar la Constitución en el tema de deuda.
¿Quién integraba la mesa directiva en ese momento? El senador, entonces senador, Manlio Fabio Beltrones, y vicepresidente de esa mesa directiva, el entonces senador Francisco Arroyo Vieira. De manera que no hay ninguna duda de que el Senado tiene facultades para modificar la Constitución. Otro punto técnico que me parece importante señalar: el Senado de la República explícitamente en su reglamento y en el artículo 162 del reglamento del Senado de la República establece en 2 párrafos, tiene 2 párrafos ese artículo. El primero de ellos dice que para la expedición de leyes, ¿no?, se dispondrá de los artículos 71 y 72 de la Constitución. Y en el segundo párrafo dice que para las modificaciones a la Constitución, el artículo relevante es el 135 de la Constitución. El 135 de la Constitución no establece que haya una Cámara de origen para ningún tema cuando se modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera que es absolutamente claro que el Senado tiene todas las facultades para modificar la Constitución en cualquiera de los temas. Dicho sea de paso, también el reglamento vigente del Senado de la República fue aprobado en la legislatura pasada, donde muchos de los ahora diputados que son integrantes de la Junta de Coordinación Política fueron los que aprobaron este reglamento y lo conocen muy bien. De manera que no hay ninguna duda, el Senado puede modificar la Constitución en cualquier tema. Fue enviada la minuta a la Cámara de los Diputados, la recibieron hoy a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, y bueno, pues esperamos que se pueda actuar con responsabilidad en la Cámara de Diputados en un tema tan importante como este. Muchísimas gracias. Le queda una duda, Genaro Les repartiría básicamente un impreso de la Gaceta Parlamentaria donde está la iniciativa del senador Elizondo, del entonces senador Elizondo. Senador, nada más una última duda sobre telecomunicaciones. Ha avanzado la dictaminación, pero hasta donde se sabe están atoradas por justamente la posición de un sector del PAN de defender la no suspensión, o la suspensión más bien, el amparo, la demanda del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Han cedido en esa demanda o ha avanzado en las negociaciones con otros grupos parlamentarios? Yo diría que no está atorado en ningún punto. Estábamos en el proceso de discusión con otros grupos parlamentarios y ya hay condiciones de un acuerdo. En breve se juntarán a dictaminar las Comisiones Unidas y ahí con toda claridad se expondrán los puntos de vista de todos y cuál es la posición que tiene la mayoría. ¿Sigue defendiendo usted esa posición? O sea, de mantener ese cambio, esa modificación. Yo creo que el dictamen va a reflejar la posición del Partido Acción Nacional de defender la libertad económica y la certeza jurídica de los actores económicos de México y se va a reflejar en el dictamen. Gracias.